Hola amigos de las motos y motores, tengan todos buenos días. Este video va para responderle a alguien que me hizo una consulta. Quiero decirles que hay que tener un conocimiento de la electricidad. No es meter mano y probar, no. Hay que tener cierto conocimiento, saber tener un soldador, saber soldar. Bueno, él tiene un problema, tiene una NX. La mía es del 91, la de él es 80 y algo, 89 creo que era. Yo creo que no cambia porque en Honda muchos traen la misma tapa, el mismo sistema eléctrico. Tiene que conseguir, a él le falta esta tapa. Yo creo que es la misma, porque no había muchas variedades. O sea, por ahí aumentaba la cilindrada, o un carburador más grande, pero por lo general lo que respecta al block y las tapas eran prácticamente iguales. Muy pocas hubo que fueron variando, a no ser que haya saltado de una cilindrada a otra mucho mayor, ¿sí? Bueno, él necesita la tapa, no la tiene. Yo acá tengo unas, no sé si le llega a servir, está a su disposición, ¿sí? Bueno, él tiene que le falta esto y le falta el estator, le falta todo, y el magneto le falta. Y no es adaptar cualquier magneto. ¿Por qué? Voy a pasar a explicarles. La chaveta yo siempre la dejo pegada al imán, para que no se me pierda, la chaveta del centro del magneto, ¿sí? El magneto tiene esto, ¿eh? Esto no está porque sí, o por balanceo, no. Esto está porque para cuando pasa el captor, a ver, acá está, vamos a agarrar acá hay uno. Este captor es una bobinita, es un electroimán en realidad, ¿eh? Tiene imán permanente, ¿eh? Y esto produce imán, o sea, produce corriente, campo magnético. La electricidad se basa en el magnetismo. Yo paso un imán por un bobinado y estoy produciendo electricidad, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar esta bobina más grandecita, ¿ven? Más gordita. Esta es la de encendido. Estas son para luces, carga de batería. Y esta es de encendido. El campo magnético al pasar produce electricidad, ¿sí? Al producir electricidad, yo necesito que corte esa electricidad. O sea, necesito que me envíe un pulso. No sé si entienden. Tiene que ser como una caída de tensión, ¿sí? Para producir una desaturación de la bobina de alta, para que salte la chispa. Si yo dejo el imán permanente no voy a producir nada, tiene que estar en movimiento, tiene que pasar. Bueno, al tener corriente, a ver, este magneto traen varios imanes, están todos separados. Y esto hace que el campo sea más débil acá, ¿sí? Entonces, cuando pasa por ahí, ¿sí? Al pasar por ahí se siente una caída. El captor, por eso se llama captor, porque capta, ¿sí? Entonces produce esto. Al hacer esto, es un pulso en la electricidad. Pasa por el CD, la bobina de alta, ¿sí? Bueno, entonces le digo, esto no es para cualquier, hasta a mí se me complica, ¿eh? Yo no me considero un experto en esto tampoco, ¿eh? Porque la electricidad es muy compleja. Bueno, este muchacho necesita esta tapa. Una vez que tenga la tapa, que vaya a tratar de conseguir el estator original que va. Que no busque adaptar uno, que no se complique la vida. Tiene que haber, tiene que existir. Tiene que ir a casas de electricidad de vieja data, casas que están hace muchos años. Esos tienen stock de repuestos. Una casa nueva que recién se inicia le falta. Bueno, acá yo tenía un montón de estatores, pero ahora no los encuentro, no sé qué se hicieron. Hasta tenía uno de Honda, pero creo que fue a la basura. Esto va abulonado al centro, ¿ven? Este lleva 2 tornillos, no me va a servir para acá. Aunque sí me sirve como para el centro del magneto, ¿ven?
va, pero no me sirve acá. No voy a andar agujereando esto para hacerlo coincidir y que vaya, porque esto tiene una posición también. Por eso los agujeros estos están todos distanciados, o sea, no se puede poner en cualquier dirección. Tiene una sola posición. ¿Por qué? Porque tengo esta bobina, la de encendido, que es la que me está dando el punto del encendido, el salto de chispa cuando el pistón está en el punto muerto superior. Les quiero decir que si no entienden bien, vuelvan a ver el video, no me pregunten sobre lo mismo, ¿sí? Así no tengo que andar aclarándoselo, porque yo no... A ver... Bueno, otra cosita. Esto, si vas a cambiar el magneto por otro, tenés que fijarte esto también. ¿Ves el chavetero donde está? Entonces yo marco acá, aquí, y tengo acá el captor, ¿ven? O sea, el que me diría el punto de encendido. Tengo que conseguir un magneto que esté igual. Pero para eso, para saber eso, necesito el magneto original. Para en el punto acá y correrlo, ¿sí? O sea, tiene que ser un magneto igual. Yo no puedo sacarlo y ponerlo en otro lado, porque esto está en un punto. Yo no sé bien si está sobre un imán o sobre entre los dos imanes. Supongo que está sobre el imán, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un poco en claro. Primero, la tapa, fundamental. Segundo, el magneto, porque me da el punto, como les dije, ¿sí? Y después, el estator, las bobinas. Pero esto lo tiene que conseguir. Bueno, voy a mandar unos saluditos. Acá ya tengo, mientras voy a seguir hablando, tengo este estator que era de mi Honda NX, el cual no servía. Yo tuve que hacer un injerto, ponerle otro. Tuve que ponerle otro de otra moto. Pero sé que poniéndolo en ohms, Honda tiene que marcar 107 ohms. Cuando la FZ es 1 ohms. Acá estoy midiendo ahora la, ¿cómo se dice? Se me fue. La resistencia que está dando el cable, ¿sí? El cobre en este caso. Eso se mide en ohms. A ver si está pegadito acá. No, vamos a tomar este. Entonces, conectamos y medimos. Está cortado, no marca nada. A ver. Ay, me parece que mi tester. A ver. Uy, que se quedó sin batería, se me parece. Sí, está sin batería mi tester. Bueno, tiene que marcar en Honda, tiene que marcar 107 ohms. La FZ 1 ohms, como les dije. Bueno, como les dije, esto es para quienes se dan algo de... tienen una leve noción en electrónica, ¿sí? Yo el mío tuve que hacer, fue una operación quirúrgica para cambiar esta bobinita, este electroimancito, porque en realidad es un electroimán. Estos campos, estas bobinas, tienen todas delgas separadas, ¿ven? ¿Para qué? Para que no se nos quede imantado, si no se va a hacer un imán permanente. ¿Ven? Entonces así no agarra imán, ¿ven? No se magnetizan. Bueno, espero que les haya quedado claro, ¿sí? Y esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.